La idea, ay, me comí un pelo, de la clase de hoy es, les traje dos presentaciones. Una corresponde a la clase esta que era del 1 de mayo, que les voy a subir ahí, es un PowerPoint, un PPT, sobre base de datos no SQL. Entonces, porque, bueno, ahora vamos a la clase. Y la otra, a ver si nos da el tiempo, yo creo que sí, es correspondiente a hoy, que ya empezar a hacer cosas que la de esa está relacionada con la clase anterior, que tiene, hay una teoría y una práctica, pero más bien la práctica es ejecutar y analizar, digamos, que los detalles de esa práctica, y después ya le voy a agregar un ejercicio, lo vamos a ver presencialmente para que podamos hacer, verlos bien juntos, digamos, que hacen esa práctica, digamos. Son ejemplos prácticos, digamos. Bueno, sin más que agregar, dijo, vamos a arrancar. Ay, este que tengo que hacer esto hace un minuto. Ventana, toda la pantalla. Ay, yo no sé si ventana o toda la pantalla. Toda la pantalla, vamos a ponerle compartir. Bueno, a ver. Ah, dice que no haga eso, dice. Me sugiere que haga ventana. Pero yo hago ventana y después no me ando. A ver, no sé qué hice. Ustedes tienen que decirme si ven o no lo que yo puse ahí. Dice base de datos no Eh, SQL. no, No, viste que no. quiere poner pantalla completa. Sí, pero este te sugiere que no y ya ve, varias veces me hizo eso. Sí, pero eso para que no se vea como se está viendo ahora, que se repite infinitamente la imagen. Mm, ahí, bueno, no sé qué hice. Y ahí sí se ve. Ahora sí. Bueno, este corresponde a la clase 7. Espera, estamos en la 9, 8, 7 sería. Creo que era 1 de mayo. Bueno, les voy a poner esta teoría que está plasmada en una presentación para que se nos haga más práctica la clase. Bueno, es sobre base de datos no SQL. ¿Por qué la insistencia de presentarles este tema? Porque lo que ustedes conocieron, por lo que vi en diferentes mesas de exámenes y por lo que comentamos, son las bases de datos relacionales, el tradicional. Pero viendo y considerando que ya están en tercer año y a punto de, o sea, camino a recibirse, si bien las bases de datos son relacionales, son importantes conocerlas y saberlas y manejarlas, hubiese sido ideal que las puedan manejar en su profundidad. Pero, o sea, crear bien una base de datos, manipularla, hacer consultas, eso sería lo ideal. Pero es una realidad que ustedes, camino a su egreso, digamos, ya no van a, o sea, si bien van a trabajar con bases de datos relacionales, pero también tienen que saber que van a trabajar, como decíamos, con grandes volúmenes de datos. Y ahí es donde se dispara, las bases de datos relacionales quedan limitadas y surge esto que son las bases de datos no SQL o no relacionales, más conocida como no SQL. Bueno, entonces, ¿por qué surgen estas bases de datos eh, no SQL? Justamente por las limitaciones que presentan las bases de datos relacionales. Eh, Como decíamos, si bien son las más utilizadas en las últimas décadas, fueron las dominantes, digamos, en cuanto a lo que es el trabajo de base de datos, pero
lo que es una realidad soporta una cierta cantidad de usuarios nada más. Entonces, como sabíamos, como vimos en Big Data, como vimos cuando presentamos la introducción a la minería de datos, es verdad, es una realidad que el manejo y la magnitud de la cantidad del flujo de datos que se generan hoy en día, sobre todo, por ejemplo, en este tipo como menciona ahí, en este tipo de escenarios como son los web, Google, LinkedIn, Yahoo, eh, la magnitud importante de lectura y escritura de datos eh, hace a que, o sea, hizo a que se limiten las bases de datos relacionales y ciertos genios crearon o propusieron esto de las bases de datos, o sea, fueron como surgiendo solas, digamos, pero sí, le fueron dando forma y fundamento, ¿no es cierto?, a las bases de datos no relacionales. Eh, bueno, otra limitación de las bases de datos relacionales son los tiempos de respuesta, son mucho más lentos que las no SQL. Y la alta disponibilidad también es una limitación, porque no se olviden que las bases de datos no relacionales tienen toda una estructura, trabajan sobre un motor de base de datos estructurado también. eh, Esa estructura es rígida, digamos, eh, ¿qué quiere decir? Que sí o sí necesitas un índice para ingresar, para hacer una consulta a una tabla y así. Bueno, entre otras de las limitaciones que presentaron las bases de datos relacionales, eh, bueno, ahí comenta que dice, son requisitos difíciles y caros de cumplir por las bases de datos relacionales, que serían como les decía, a raíz de la magnitud. Ay, no sé qué hice. Toqué. Ahí está, vuelvo. A raíz de la magnitud y de lo que se presenta digamos, por demás del el flujo de datos con el que vamos a trabajar y con el que se generan constantemente desde diversos escenarios, eso requiere que una exigencia de más CPU, más memoria, dispositivos más rápidos, con más memoria también, y las bases de datos relacionales tienen una limitación en todo eso. También, como decíamos, no sé si ustedes llegaron a ver normalizaciones, o sea, las bases de datos las relacionales existen 4 formas normales que hay que cumplir para que una base de datos esté perfectamente organizada, digamos, una base de datos relacional del modelo relacional. Estas 4 formas normales es como un manualcito, digamos, de rigidez, que tienen que tener una clave, que la segunda forma normal dice que tiene que estar en primera forma normal y así. Si no dieron las formas normales, yo se las voy a pasar, digamos, porque el día de mañana cuando trabajen con bases de datos relacionales necesitan saber cumplir con esas formas normales. Bueno, esas formas normales que hacen a la rigidez de una base de datos relacional, con las bases de datos no SQL se desmembra, digamos, porque justamente surge o se propicia, digamos, la desnormalización, porque tenemos una magnitud de datos impresionante que no nos va a dar para estar cumpliendo con la rigidez de una forma normal, digamos. También la exigencia de más rendimiento y también todo es lógica nomás, al tener una gran magnitud de datos hay un riesgo de que pasen ciertas anomalías de datos. Si nos ponemos a buscar de la forma tradicional de una base de datos relacional las anomalías en los datos, vamos a tardar muchísimo. Entonces tienen que surgir otras cuestiones, otras formas de poder limpiar los datos y organizarlos sin disparándonos, o sea, desprendiéndonos de esta rigidez de las bases de datos relacionales. Yo estoy hablando considerando de que el concepto de base de datos está claro, y relacionales está claro,
pero cualquier consulta, cualquier cosa me dicen, repasamos, porque es importante, o sea, si lamentablemente tenemos que volver para atrás y ver base de datos relacional, vamos a volver para atrás porque es importante porque ustedes van a trabajar con ese tipo de bases de datos. Bueno, eh, bueno, y ahí eh, comenta nuevamente que en una base de datos no SQL se usan varios servidores, en una base de datos relacional eh, existe una complejidad para implementar transacciones y todo eso aumenta los costes. Obviamente, siempre hablando de que tenemos mucha información que almacenar y eso hace a que necesitamos lo que dice al principio, más CPU, más memoria, dispositivos rápidos. Bueno, otras limitaciones, bueno, comenta ahí que a pesar de todo eso, las bases de datos relacionales se siguen usando y algunas plataformas incluso están basadas en bases de datos relacionales. A su vez, generan flujo de datos no SQL. Y bueno, y ahí menciona, por ejemplo, como Facebook, Google, Twitter, su arquitectura de base de datos está sobre un MySQL, pero también generan un flujo de información no SQL. Eh, bueno, seguimos. ¿Cuáles serían algunas de las motivaciones? O sea, ¿qué nos motiva a usar base de datos no SQL? Dice que la motivación justamente fueron los problemas del mundo real. Las aplicaciones web, dice que generan miles de, o sea, tienen miles de usuarios y generan miles de millones de datos. Y entonces sobre esa magnitud de datos es difícil implementar bases de datos relacionales. Entonces comenta que la gestión de grandes volúmenes de datos tiene ciertas características, como la escalabilidad, el coste, la flexibilidad y la disponibilidad. ¿Qué son cada una de estas cosas? Vamos a ver a continuación. ¿Qué es que algo sea escalable, digamos? O sea, en este caso una base de datos escalable. Dice que es la capacidad de satisfacer las necesidades de carga de trabajo eficientemente, variante eficientemente. O sea que vos tenés un trabajo que varía constantemente y lo que le das al darle escala, o sea, si tiene esta característica, si cumple con esta característica de ser escalable, quiere decir de que la carga variante de trabajo no le quita eficiencia a esa base de datos. Y ahí, bueno, nuevamente comenta que las bases de datos no SQL están diseñadas para utilizar estos servidores y que además no necesitan tanto de una intervención de administradores como las relacionales. Recuerden que en la base de datos relacionales, por ejemplo, no sé si llegaron a dar ustedes, pero hay toda una teoría de qué es un DBA. Un DBA es el administrador de base de datos, que pueden ser uno o varios dentro de una organización o dentro de un equipo de trabajo o dentro de un proyecto. Pero existe, o sea, en el mundo del bien, normalmente un informático, existe la figura esta de la persona que se dedica a ser DBA, o sea, a ser administrador de base de datos. Siempre hablando de base de datos relacionales, ¿no es cierto? Bueno, esa figura con las no SQL no es tan indispensable. Bueno, después comenta también de que cuando se añaden o se eliminan servidores en las bases de datos no SQL, se ajusta rápidamente a los servidores, al conjunto de servidores disponibles. O sea, son muy dinámicos los datos y se adaptan rápidamente a la nueva arquitectura. Arquitectura se llama cuando es esta parte de la infraestructura de las bases de datos, ¿no? Bueno, coste. ¿Qué significa? Bueno, ¿a qué hace referencia con los costos? Bueno, eh, dice que es algo a considerar, obviamente, por cualquier organización y comenta que los proveedores de sistemas de gestión de base de datos, recuerden que las bases de datos relacionales, las bases de datos corren o están creadas sobre un sistema de gestión de base de datos.
Estos sistemas de gestión de base de datos, la mayoría en sí son comerciales. Después tenemos otros como Postgres, esos que son open source, bueno, bien, que es lo que se promueve, digamos, o por lo menos cuando yo he enseñado base de datos, le promovía, le enseñaba, les exigía, les proponía a mis alumnos que usen así, que usen todo libre, porque justamente es un costo adicional el pagar una licencia, por ejemplo, a Oracle para tener nuestro sistema de gestión de base de datos sobre el cual van a correr nuestras bases de datos. Los sistemas de gestión de base de datos, supongo que conoce, que son como por ejemplo MySQL, MariaDB, eh, Oracle, no sé, hay varios, bueno, este Postgres, como les decía. Bueno, pero los comerciales te cobran, bueno, eso es lo que dice. Disponen de una amplia gama de licencias. Dice, ¿para qué? Para brindarte tamaño de servidor, acceso concurrente, para brindarte mayor número de usuarios, para brindar, o sea, todo. Por ejemplo, vos tenés una base de datos, no sé, por ejemplo, la base de datos que estamos nosotros manejando para el servidor de correos de la provincia, las infraestructuras, o sea, el servidor, todo eso está montado acá dentro de la SUTI, pero lo administra al servidor, que es un servidor Exchange, o sea, un servidor que tiene, o sea, corre sobre Microsoft. Lo administra una empresa tercerizada que es Desarrollos NEA. Ellos administran el servidor de la provincia de cuanto a correo, y tres personas acá dentro de la institución lo que hacemos es, o sea, ellos administran la infraestructura, o sea, en cuanto a servidores, licencias. Nosotros lo que hacemos es damos de alta, de baja, usuarios, reseteamos, armamos eh, correo corporativo dentro de una o dependencia del gobierno, pero la parte de la infraestructura sobre el servidor que está corriendo eso y las licencias que se pagan a Microsoft para tener ese servidor de Exchange, que es de un servidor de correo institucional, eh, esa parte la administra una empresa tercerizada. Bueno, nosotros nos quedamos sin espacio, le avisamos a ellos. Y ellos lo que hacen, la última vez por ejemplo, que verdaderamente se quedaron sin espacio también, generaron un ticket, se llama, que es como un pedido de trabajo, y donde solicitan a la provincia que pague un monto adicional de tantos pesos para poder así gestionar y tener más capacidad en la base de datos del servidor este de Exchange, porque nos estábamos quedando sin espacio. Al quedarnos sin espacio, eso quiere decir de que va a llegar un momento de que los correos van a estar limitados en cuanto a su espacio normal, y aparte también no se van a poder generar nuevos usuarios de correo. Fíjense todo el megollo que es el tema este de un sistema de gestión de base de datos. Bueno, entonces, toda esa licencia y todo eso hace a que o sea, son costos que corren y que desfavorecen, digamos, un proyecto, una empresa, porque tenés que tener en cuenta que tenés, si bien por ahí son necesarios, mejor si siempre se trabaja sobre algo open source, pero si no, lo ideal es, bueno, si trabajas con bases de datos relacionales, trabajar sobre algo libre. Y si no, la tendencia es las bases de datos no SQL. Y la mayoría de ellas están disponibles en software libre. Por eso es que otro motivo más por el cual por ahí se puede optar por este tipo de estructura de una base de datos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra característica eh, destaca esto de las bases de datos no SQL? La flexibilidad. Dice que existe un modelo de negocios en los que los sistemas de gestión de bases de datos relacionales se ajustan muy bien y son lo suficientemente flexibles, dice, como los bancos, las ventas, la energía, los sistemas de salud.
porque tenemos tablas, columnas, o sea, lo que ustedes creo que vieron, filas, columnas, o sea, bien estructuradito, tiene sentido el hecho de que funcione de esa manera. Pero esta flexibilidad se corrompe cuando tenemos los casos donde se necesita mucha flexibilidad, que estamos, por ejemplo, en el caso de, justamente, mira, dice de ejemplo, aplicaciones de correo electrónico. Eh, Después, otro ejemplo, eh, bueno, justamente comenta de que cuando hay o sea, hay muchos productos para una sola tabla. O ¿qué necesitamos? Una tabla por cada producto, dice. Bueno, entonces ese tipo de flexibilidad te hace que se te rompa la estructura que tenemos bien encasillada de una base de datos relacional. Esa estructura fija, una base de datos no SQL no la requiere, digamos. Y bueno, y ahí comenta de que podemos agarrar y añadir muchos atributos a diferentes eh, elementos de una base de datos sin necesidad de hacer una alta de tabla, o sea, una tabla nueva. Eso comenta, ¿viste? Porque recuerden que las bases de datos relacionales, siempre que creamos una base de datos relacionales, tenemos que decirle cuáles son los atributos que van a tener esos objetos. Recuerden, no sé si ustedes llegaron a ver, pero, por ejemplo, creábamos la tabla vehículos. Y la tabla vehículos, ¿qué tenía? Los vehículos tienen un color, tienen un número de patente, tienen un modelo. Bueno, esos atributos son poco flexibles, o sea, son así. Vos necesitas algo y tenés que agregar un atributo, digamos. Y los atributos son estructurados. En cambio, acá es como que en las no SQL vos podés agregar varios atributos y todo, y no necesitas estar haciendo una tabla para cada objeto, digamos, tampoco. Bueno, después, otra característica que hace a la cuestión de una base de datos no SQL es la disponibilidad. Bueno, como comenta ahí, dice que estamos acostumbrados a tener una disponibilidad total de los sitios. Dice que las bases de datos no SQL están justamente diseñadas para funcionar en múltiples servidores. Esto y bueno, y ahí comenta que también no es necesario, al tener varios servidores, hacer un backup para desaprovechar recursos. Nosotros normalmente si bien estamos acostumbrados a la disponibilidad, lo que tienen las bases de datos no SQL, al ser de este tipo y poder funcionar en múltiples servidores económicos encima, lo que hacen es que haya mucha más disponibilidad, porque es como que están constantemente en HA, o sea, cae uno y van a seguir trabajando en otro constantemente. En las bases de datos relacionales también se puede hacer eso, pero normalmente tenés en un servidor la base de datos y en otro servidor vas a tener una copia exacta por si, para emergencia, por si cae con la que siempre se trabaja. En cambio, las bases de datos no SQL pueden estar o sea, son tan dinámicas, digamos, que pueden estar en varios servidores al mismo tiempo, digamos, y disponibles al mismo tiempo. Son medio... la verdad que no es fácil. Suelo, con los chicos de software así, siempre la característica es abstraerse y pensar mucho más allá de lo que nos limita nuestra cabeza. Bueno, esto es tan loco que sí, piensen mucho más allá. Bueno, ahí hace una clasificación de las bases de datos no SQL y comenta que las más usadas son la clave valor, las orientadas a documentos, orientadas a grafos y la familia de columnas. Eh, y bueno, ahí comenta de qué trata, digamos, o sea, cuál es la idea de esta clasificación. Otra vez vuelvo a hacer hincapié en la disponibilidad, la escalabilidad, las características importantes, digamos.
Y pero quiero ir a la clasificación rápida del... Bueno, ahí comenta nuevamente cuál sería los motivos para elegir una base de datos no SQL. Nuevamente, lo que veníamos diciendo, de que los sistemas de gestión de base de datos relacionales eh, se quedaron limitados, digamos, si bien ellos fueron las estrellas que a su vez en su momento opacaron, digamos, aplastaron a las bases de datos en red o a las jerárquicas, que son sus antecesores, pero este tipo de, o sea, en realidad la magnitud de datos y la web, digamos, internet, la magnitud de datos que genera internet, provocó que a su vez las bases de datos relacionales vayan necesitando o sea, de eso, no lo consideraría una ampliación, sino consideraría que otro tipo de estructura para poder seguir trabajando a pesar de las limitaciones de una base de datos relacional. Bueno, a ver si vamos a la clasificación. Bueno, ahí comenta aspecto a tener en cuenta. Porque yo no tengo... ¿Dónde está? Ahí está. No sé por qué puse tan atrás esto. Comenta cuáles son algunos de los aspectos que influyen y a tener en cuenta para elegir una base de datos no SQL. Justamente lo que les comentaba, la cantidad de consultas que se realizan, los volúmenes de lectura-escritura, la tolerancia en el caso de que se produzcan inconsistencias, la naturaleza de las relaciones de esa entidad, la disponibilidad que se requiere de esos datos, la rápida recuperación ante una pérdida, bueno, la flexibilidad en cuanto a la disponibilidad de datos nuevamente, y también que los tiempos de latencia sean lo más acotados posible. Todo latencia de respuesta, todo eso hace a la nueva tendencia esta de elegir una base de datos no SQL. Bueno, y como habíamos visto acá que menciona las más extendidas que son esas, acá las clasifica y las comenta. La clave de valor dice que son apropiadas para lo que es la lectura y escritura de pequeñas bases de datos, o sea, pequeñas lecturas y escrituras, pero que tengan mucha frecuencia, o sea, que constantemente estés leyendo y escribiendo. Son adecuadas para un modelo sencillo de datos, también para dominios sencillos, y tienen menor capacidad que una base de datos orientada, o sea, que las otras, digamos, que las orientadas a grafos, que las orientadas a documentos o de las de familia de columnas. Todas hablando siempre de no SQL. Las características más destacadas de las orientadas a documentos. Dice que permiten tener distintos tipos de atributos y gran cantidad de información. O sea, son muy flexibles. O sea, la flexibilidad es una de las características más importantes de las orientadas a documentos. Como les decía al principio, se rompe esto de la normalización, y como una de las formas de que se rompe justamente es porque, o sea, recuerden que son magnitud de datos. Datos que en una relacional es muy difícil encuadrarlos, digamos. ¿Cómo ser los documentos embebidos? O sea, los documentos embebidos son documentos que contienen otros documentos. O sea, por ejemplo, un archivo que tiene a su vez archivos adjuntos. ¿Y cómo indexás eso? ¿Cómo los buscas? ¿Cómo los llamás? ¿Cómo hacer una consulta para encontrar eso? En una base de datos relacional es un poco complicado, capaz que incluso tira un error por las reglas de las formas normales estas que les comenté al principio. En cambio, en una base de datos no SQL, esto sí se puede suceder, digamos. Bueno, después otra de las características de las bases de datos no SQL orientadas a documentos es la mayor capacidad en las consultas,
en comparación que las clave valor. Y bueno, y ahí bueno, comenta que son flexibles, rinden mucho, son de fácil uso. Bueno, algunos ejemplos de las bases de datos no SQL orientadas a documentos son los sitios web, después aplicaciones estructuradas en JSON, creo que se pronuncia. Es una funcionalidad, o sea, una estructura de base de datos que en las bases de datos relacionales se usa mucho justamente para todo lo que sea esto de consultas, y en cuanto a lo que es el manejo de datos, análisis de datos, se usa mucho esta estructura, digamos. Es de una base de datos relacional, pero las aplicaciones que utilizan esta estructura son, digamos, trabajan como una base de datos no SQL. Bueno, nuevamente comenta las aplicaciones, dice ahí que son desnormalizadas, digamos. Son un ejemplo de base de datos orientadas a documentos. Y ahí algunos de los productos del mercado más conocidos, seguramente habrán escuchado nombrar MongoDB, esa es la más conocida y con la única que yo llegué a trabajar. Las otras no las conozco por nombre, pero nunca trabajé con ellas. MongoDB es la más, es por ahí si quieren indagar o buscar o fijarse cómo funciona. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿O algo así? Ah, no. Bueno, ¿seguimos? Avísenme cualquier cosa, me paran, me consultan. Bueno, les aconsejo que vayan por MongoDB, que es la más utilizada y de lo que hay más ejemplos también. Es lamentable, digamos, que no tengan un base de datos 2, digamos, y den este tipo, porque este tipo de base de datos o de estructura de base de datos no SQL amerita una materia cuatrimestral o sea, algo así, porque ustedes van a trabajar con miles de millones de datos. Entonces, estaría bueno que se le dedique unas horas cátedra a este tipo de base de datos, digamos, por la magnitud de los datos que van a manejar, justamente. Bueno, otro de los tipos de base de datos no SQL son las orientadas a grafos. Bueno, comenta ahí. Dice, los dominios en los que aparecen redes de entidades conectadas. Dice. Bueno, algunos de los ejemplos son, por ejemplo, las autovías que conectan ciudades. Y voy a decir, pero ¿cómo? Sí, son datos. O sea, las autovías son datos cargados. O sea, imagínense eso. Fíjense el nombre del tipo de base de datos. Orientadas a grafos. O sea, ustedes tienen puntos que unir en un espacio. En este caso, las autovías conectan las ciudades. Y la información que contienen esa base de datos que contiene las autovías que conectan ciudades son bases de datos no SQL orientadas a grafos. Cada grafo sería cada ciudad que está conectada mediante una autovía. Y fíjense toda la información que podemos tener de cada una de esas autovías incluso. Después, otros ejemplos son, bueno, justamente la gestión de redes, infraestructura, todo lo que sea eso, orientado a grafos, a servidores, a puntos, como redes neuronales. Bueno, bueno, comenta ahí las redes sociales también serían otro ejemplo. Y yo nunca vi funcionando base de datos orientada a grafos en un no SQL. Ahí tienen el ejemplo de nombres, por si quieren indagar y
y conocer y ver cómo funciona. Y la última de este tipo, de las NoSQL, sería la familia de columnas. Trabaja con grandes volúmenes de datos, obviamente siempre hablando de lectura y escritura de datos, brinda alta disponibilidad, no está pensada para funcionar en un único servidor, comenta ahí que es especialmente indicada justamente con grandes volúmenes de datos, hablamos de cientos de terabytes, aplicaciones que requieran una alta carga de datos, aplicaciones distribuidas geográficamente en múltiples centros de datos. Todo hablamos de magnitud de datos impresionante que incluso no están centrados en el mismo, ni físicamente en el mismo lugar, sino hablamos de múltiples servidores. Y aplicaciones que toleren brevemente la inconsistencia réplica. Algunos de los productos, el más conocido y que en base a él está desarrollado Facebook, es el Cassandra. También es muy nombrado, igual que el MongoDB, el Cassandra. Si ustedes desean, son todos tipos de base de datos no SQL que tienen sus diferentes características de acuerdo a cómo trabajan. Bueno, todas ellas tienen, como dice ahí, características objetivos y características similares, ¿no es cierto? Y bueno, y en cuanto a lo que es las no SQL y las relacionales, son una competencia, usamos una y no otra, no, al contrario, son complementarias. La idea es justamente cuando se nos dispara la situación, trabajar con ambas, porque todo depende de qué, de la magnitud de los datos con los que vamos a trabajar. Las bases de datos relacionales siempre son las que primero se implementan hoy en día en el mercado, en cualquier organización. No sé, por ejemplo, aún los sistemas transaccionales o las billeteras virtuales están basadas en arquitectura de base de datos de un sistema de gestión de base de datos, o sea, relacionales. Pero todo lo que sea web, servicios web, todo lo que sea eso, millones de datos como los que produce el Big Data, eso no funciona bien y no funciona sobre un sistema de gestión de base de datos. Se nos dispara por la naturaleza de los datos, por la magnitud que se genera. Entonces ahí es donde se sugiere y se tiende a implementar un sistema de bases de datos no SQL. Entonces son distintas, como dice ahí, tecnologías distintas, pero que coexisten de acuerdo a las características de la naturaleza de los datos y de los trabajos que vamos a realizar. Y bueno, comenta también, recuerden como les dije hace un ratito que cuando surgieron las bases de datos relacionales, de alguna manera o verdaderamente, desplazaron a la de red, a la de jerárquicas, que eran otras arquitecturas que no sé si ustedes llegaron a conocerlas, a modo teórico aunque sea. Las desplazaron y se implementaron y se plantaron en lo que es la implementación de una base de datos y cómo trabajar con una base de datos. Se hizo espacio y llegó para quedarse las bases de datos relacionales. Bueno, no es el caso con las no SQL, porque por el contrario coexisten. O sea, se puede decir por ahí, o sea, me animo a decir de que las bases de datos no SQL surgen para asistir o de una necesidad de sobrecarga de datos o por las características de los datos a las bases de datos relacionales. O sea, las bases de datos relacionales cuando se sobrepasan se implementa una no SQL. Algo así sería. Bueno, eso sería más o menos. Esa es esa teoría. Les voy a colocar así como está la presentación.
Es interesante que conozcan, es importante que se puedan indagar, profundizar. Lamentablemente, nosotros no tenemos en la carrera una materia donde se profundice este tipo de base de datos, pero es un... ¿Por qué les hago insistencia? ¿Por qué soy hincha con esto? Y porque ustedes no van a estar trabajando con una tabla. No van, o sea, muy pocas veces van a tener un archivo de Excel. Eso es para práctica de escritorio. Pero si ustedes verdaderamente van a ser científicos de datos y se van a encontrar con una magnitud, un disparate de datos, y es necesario que conozcan este tipo de base de datos, que no va a ser la típica que les... Seguramente ustedes vieron la relacional, ¿no es cierto? Seguramente generaron bases de datos relacionales, hicieron consultas, las relacionaron a las tablas. Bueno, ese sistema es el que se implementa en todos lados como primera opción siempre. Pero cuando se te disparan los datos por la naturaleza de los datos mismos que estamos generando, sí o sí para administrar esos datos vas a necesitar implementar una NoSQL, y es interesante que conozcan cómo funciona. Hubiese sido mucho más interesante que puedan implementar una, pero bueno, también esto no termina acá, tienen toda una vida y una carrera para seguir estudiando y trabajando. Como les digo, todo lo que ven acá en esta carrera son elementos y herramientas que le tienen que servir como puntapié inicial, como empujón, pero no se queden porque va a terminar la llamada si yo puse... hablar más tiempo le voy a poner. No sé qué hice. Bueno, porque es necesario que continúen, que sigan, que me parece que voy a tener que generar, le erré a la hora, porque me dice 15 minutos. Bueno, si se nos acaba, yo rapidito les paso otro, o si no ya generamos por las dudas otro enlace. Ya mismo. ¿Por qué? Pero se dice 4:30, dice acá. 4:35. Y bueno, y son las... ¿Eh? ¿Tan pedo este? Perdón. Perdón, se me escapó. Acá, profe, dice las llamadas de grupo gratuitas tienen un límite de 1 hora, me salta a mí. Bueno, entonces debe ser por eso, porque somos más de uno. ¿Y qué, si vos sos solo entonces o qué? 1 hora. Vamos a poner de 3:30 a, no sé, 4:20. Y ahí unir una no sé qué cosa, copiar el enlace, guardar. Y a ver si acá mismo me deja copiarle, pegarle en el acá. Porque sí, Profe, yo suelo hacer con otros compañeros llamadas de Discord y ahí es gratis, digamos, y puedes hacer las horas que vos quieras. Sí. Bueno, ahí le puse otro enlace. Si se nos muere este, seguimos. Porque no quiero acelerarle todo. Como les vuelvo a repetir, ese es clase 7. Clase 8 tiene una teoría que se les voy a presentar ahora y 2 ejemplos prácticos. No, sí, yo ya me perdí. Sí, así fue. Y entonces, sí, porque en la 9 dimos otra cosa. Bueno, la idea es que esos ejemplos prácticos, yo ahora les presento la teoría, les oriento, les encuadro a lo que quiero llegar para que entiendan de qué vamos a hablar. Y esos ejemplos prácticos, la idea es, se lo digo ya ahora para que, por si nos quedamos sin tiempo y todas esas cosas, que ustedes puedan ejecutarlos, mirarlos, analizarlos, ver lo que sucede en esos ejemplos
Uno es en Python y el otro es en R. Nosotros el año pasado trabajamos tanto en Python como en R. O sea, se supone que siempre recuerden que se abre desde RStudio. Y Python primero abren su Anaconda si lo tienen instalado todavía. Una vez que abren Anaconda, ejecutan Jupyter Lab, que era con el que más trabajábamos, y ahí van a ver la práctica. La idea es que ustedes analicen qué es lo que, o sea, cuando nos vemos en la próxima clase lo comentamos entre todos, o sea, a ver si ustedes pueden reconocer, de acuerdo a las prácticas que hicimos el año pasado, si pueden reconocer más o menos qué está haciendo. Y también tienen que desempolvar, como yo les había insistido el año pasado, empezar a desempolvar y profundizar sus conocimientos de estadística. Porque dentro de esas prácticas hace cosas justamente de eso, de estadística, lectura de estadística, análisis estadístico. Entonces es interesante que todos los conceptos de estadística que estaban ahí, bueno, se empiezan a resurgir y a reaparecer. Por eso yo les insistía mucho que, aparte de que presten atención a esa materia, no se queden, digamos, a que traten de sacarle todo el jugo posible a la profe, porque su trabajo está basado en las estadísticas, digamos. Es fundamental esos conocimientos en ustedes. Bueno, entonces, vamos a la segunda presentación. Que esta le voy a poner en el... Bueno, sí, le voy a poner la teoría, bueno, es lo mismo. Se las voy a poner acompañando a la grabación de esta clase. ¿Ustedes ven ahí o no? ¿Sí? Que dice EDA. Sí, sí dice como que estoy compartiendo todavía. Sí, se ve. Bien, es cortito, pero por ahí no nos alcanza Bueno, entonces, ¿qué es? O sea, para empezar a ver, a trabajar, siempre tomando de base todo lo que vimos en herramientas. Ahora, ¿cómo hago yo para trabajar con datos? O sea, empiezo a trabajar con datos. Siempre nosotros, o sea, vamos a ir viendo, lamentablemente por ciertas cosas, vamos a ir viendo como desde cero. Pero recuerden que en realidad nosotros, al ser minería de datos, todo eso lo piensan extremadamente volúmenes de datos extremos, digamos. Bueno, ¿qué es esto del EDA o como lo quieran llamar? Es el análisis exploratorio de datos. Es el punto, o sea, lo primero que se hace antes de empezar a trabajar. O sea, sí o sí, primero pasamos por esta instancia con los datos y después hacemos lo que necesitemos. Bueno, ahí comentan que este término en minería de datos se refiere justamente al análisis exploratorio de datos. Es una etapa importantísima o crucial del proceso del análisis de datos y el objetivo es comprender mejor los datos. O sea, es siempre antes de empezar a analizarlos. O sea, tomamos los datos así, ¡pum! Leemos los datos en crudo, o sea, como nos dieron, como los conseguimos, y sí o sí primero hacemos este análisis exploratorio de datos. Siempre antes de aplicar los modelos y en este caso pues comenta ahí modelo de Machine Learning o realizar un análisis más avanzado, primero se hace el análisis exploratorio de datos. Y hay diferentes aspectos, digamos, claves para el análisis exploratorio. Por ejemplo, la parte no gráfica, que es la parte de calcular estadísticas descriptivas. ¿Cuáles eran las características descriptivas? La media, la mediana, los percentilos, eso. Por eso les digo, desempolven sus conocimientos de estadística. Bueno, después el gráfico, que sería ya graficar, o sea, cálculos estadísticos gráficos que nos representan y nos marcan tendencia. Después, univariados serían analizando los datos, explorando los datos en base a una sola variable, y multivariado analizándolos en base a dos o más variables. Eso sería los aspectos en los que se basa el análisis exploratorio de datos. Bueno, en cuanto a lo que es las estadísticas, ¿en qué es lo que o sea, cómo trabaja este análisis exploratorio? Y lo que más hace, o sea, de lo que más hace uso
es de las medias, o sea, la media, la mediana y la moda. Eso es, a ver, ¿cómo les explico? Nosotros vamos a tener datos, van a leer los datos y antes de empezar a aplicarle los modelos y todo, primero van a hacer un análisis exploratorio, o sea, van a ver cómo están esos datos, cómo, qué características traen esos datos, para justamente organizarlo, depurarlo, limpiarlo y todo eso para que después recién le aplicamos un modelo. Bueno, ¿cómo vemos ese tipo de datos? ¿Cómo están? Y esto aplicándole, haciendo este estudio, digamos, este análisis exploratorio, donde analizamos, por ejemplo, cómo se nos presenta la media, la mediana, la moda, que son medidas de estadísticas que nos tiran una cierta tendencia e información sobre los datos. También las medidas de dispersión, por ejemplo, creo que es el rango, la desviación estándar, la varianza. No sé si ustedes llegaron a ver todas estas fórmulas, digamos, de la estadística descriptiva. Espero que sí. Aquellas que no hayan visto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y las de forma, que son la asimetría y el cortosis. Ese yo nunca hice ningún trabajo analizando con eso, nunca, o sea, ni cuando estudiaba software. La asimetría sí, y es importante también porque te marca lo que te tira, digamos, es información que puedes, o sea, eso, información que te sirve para reacomodar tus datos. No sé si hasta ahí les estoy enloqueciendo o no. O sea, ustedes van a agarrar sus datos. Todo sucio, todo podrido, todo así como viene. Van a leer sus datos, hablando de miles de millones de magnitudes. Nosotros vamos a ver cositas chiquitas para que vean cómo es la cosa. Y ahí se le aplican estas cuestiones. ¿Para qué? Para ver esto, media, mediana, moda, rango, percentilo, varianza. ¿Qué me significa todo eso? Y eso, información de cómo están esos datos para reacomodarlos, para limpiarlos, para eso, para los acomodamos, digamos, para poder después trabajarlo y aplicarle modelo, porque si no, una cosa de loco sería. En cuanto a la visualización de los datos, o sea, son todas, le aplicamos muchas cosas que nos tiran información, nos exploran nuestros datos y esa información nos sirve eso para ir acomodando. Bueno, entre eso tenemos los de visualización como los histogramas. Yo apelo a que ustedes vieron alguna de estas, si no vamos a tener que definir qué es un histograma, qué es un diagrama de caja, qué es un diagrama de dispersión. Gráfico de barras seguramente habrán visto. Diagrama de correlación para ver, porque cuando nosotros tenemos variables numéricas, digamos, si tenemos una correlación entre variables, o sea, si existe una correlación, por ejemplo, entre dos variables, entonces ahí ya tenemos una información, o sea, tenemos porque nosotros lo que estamos buscando siempre es en este tipo de información, digamos, son que nos arroje, ay, no me sale la palabra, ay, por Dios, para ir más patrones, ahí está. Si tenemos una correlación entre dos variables, entre dos le estoy diciendo, imagínense, entre más, obviamente que ustedes van a trabajar con miles de millones, pero si ponele que vos tenés una correlación entre dos variables o entre dos grupos de variables y analizar esas características, entonces ahí ya tenés un patrón, entonces ahí ya podés aplicar un modelo. Y ahí ya, al aplicar un modelo, ya te arroja una información interesante para ir analizando lo que nosotros estamos buscando. Es una locura total, o sea, no es difícil, pero usted tiene que viajar adentro de los datos. Eso es viajar y viajar siempre, valiéndose de los elementos, de los conocimientos
y de las herramientas estas informáticas que por suerte está todo programado y configurado y es aplicar, hasta obtener la información sobre los datos que necesitamos. Que nos arroja esa información y lo que necesitemos para algo, para, como decíamos, mejorar los negocios, toma de decisiones, tendencias, vuelen. O sea, por ejemplo, imaginen, no sé, queremos ver, a ver, yo estoy enloquecida porque quiero una freidora de aire. Listo, captamos potenciales clientes o captamos cuántos reels de freidora de aire se están mirando, o sea, yo empresario. Y veo que la tendencia es, o sea, todo a partir de también podemos, no sé, correlación entre variables numéricas puede existir por cualquier motivo, pero vamos a ser un poco burdos en un ejemplo, no sé, la tendencia es que las personas, no sé, de más de 30 años y las personas más de 60, o sea, entre o sea, un rango de edad, por ejemplo, entre 30 y 35, y las personas de más de 60 miran mucho reel de freidora de aire. Entonces ahí estamos, de acuerdo a eso, ya aplicamos un modelo. A partir de ese modelo aprende y incluso ese modelo puede ser un modelo que esté aplicado, como decíamos, de Marshall Learning y le tira propaganda a los rangos etarios, eso que nombré, y ahí tenemos potenciales clientes. Una locura, o sea, siempre ustedes van a tener objetivos fijados, cosas que descubrir, cosas que analizar, datos disponibles, y ustedes le van a ir aplicando lo que vayan necesitando. Y parece que ahí se nos va nuestro tiempo. No, ese no es. Este. Ahí estamos. Vamos a esperar que vengan los chicos. A ver si copio el... A ver si me abre, porque al no tener batería, por ahí no me abre mi WhatsApp web. Por ahí sí. Ahí le envío yo el Bueno, link. bueno. Profe, ¿a los cuántos años usted terminó su licenciatura? Una locura. Porque... Espera que cierre ese. Porque yo empecé tarde. Yo empecé... Bueno, ya que estamos después recorto nomás. Yo empecé a cursar porque yo no tenía recursos, digamos, para venir de mi pueblo para estudiar. Empecé a cursar tarde. O sea, yo empecé con 21 años, 21, 22 años, a cursar en una extensión áulica en Goya. Bueno, ahí empecé y cursaba y iba al día. Porque encima para mediados del primer año yo concurso para una beca de España donde me pagaban literalmente para que estudie. O sea, tenía que mantener un promedio, mantener cierta cantidad de materia aprobada por año, todo un tema. Y bueno, yo le metía ficha todo el día, al día total. Así me recibo de programadora, vengo a Corrientes al día también. Se hizo año 2008. Conozco al papá de mis hijas. Bueno, ahí estaba todo bien, termino de cursar y quedo embarazada de mi primera hija. ¿Qué pasa? El papá de mis hijas no trabajaba, bueno. Él también acabó estudiante, era bueno. La cuestión es que me puse la casa al hombro. Me habían quedado 5 finales. Y bueno, y yo lo que empecé a hacer, a trabajar para mantener mi hija, mi casa.
pero trabajado de cosas relacionadas De todo un a la poco. programación o lo que... No, ¿Qué cosa? trabajaba de todo, o sea, trabajé en un call center, trabajé en una inmobiliaria, después trabajé en el Robinón, en el colegio, en la parte de administración, siempre como con una computadora al frente, digamos. Pero yo creo que cualquier técnico o operador de PC podría haberlo hecho, o sea, más, no sé, digo yo, no, sin desmerecer, pero O sea que, pero el título que consiguió le sirvió para conseguir más o esos menos, trabajos. sí, pero, pero no de programadora, no trabajaba, no conseguía. Y era así, trabajo golondrina, trabajaba un tiempo, no me renovaban o me despedían, o por ello conseguí otra cosa. Trabajé en agua de corriente también, siempre era como que yo sabía ocupar computadora y por eso me tomaban en el lugar. Y así, así. Bueno, pero empecé a dejar, o sea, se vencía la materia, la recursaba, ahí la volví a sacar, pero de a una por vez, porque eso te permite la facultad. Te permite que cuando vos te quedan menos de 5, eh, ya o sea, no es tanta la exigencia en cuanto a lo que es las readmisiones, porque tenemos un cierto número de readmisiones, toma. Y así fui sacando de a una por vez, mientras que seguía manteniendo a mi familia. Todo eso generó obviamente un problema familiar, ¿no es cierto?, a la larga, que hoy lo estamos viviendo, digamos. Pero porque yo me iba sintiendo, eso, me iba sintiendo frustrada porque quería recibirme, o sea, yo había venido a estudiar, no a ser madre, a mantener mi casa, o sea, no era justo tampoco. Y bueno, y así fue que lamentablemente al producirse eso de una por vez, porque tenía que trabajar, se me fue estirando, estirando, estirando y terminé rindiendo mi tesis en el 2014. A ver, hoy que estamos. No, 2019. En el 2019. Sí, sí, sí. En febrero del 2019. Y ahí recién pude presentar y hacer porque tiempo de nada no tenía. Pero bueno, en el camino de la frustración que tenía me puse a hacer un profesorado en educación técnica, que lo hice y lo terminé. Era los fines de semana y así. Porque no, pero lo que es traumático es que yo iba al día y quedándome 5 finales, terminé, no sé, como 5 o 6 años después. Y eso y aunque ustedes no crean, pesa la edad, pesa el tiempo, pesa las responsabilidades, uno está más cansado. Yo no sé dónde hubiese terminado si no hubiese, lamentablemente, la vida a dónde me llevó la vida, digamos. Pero bueno, lo que sí yo descubrí, que a pesar de haberme, no desvinculado, pero haber ya, o sea, lo que enseñan hoy en la facultad nada que ver con lo que yo aprendí. Eh, pero ahí es donde aprendí yo que son herramientas, que no me tengo que quedar con lo que me enseñaron de Pascal y Cobol y eso. O sea, no, que son todas herramientas. Y lo otro que también aprendí es que a pesar de, o sea, no importa cuándo te recibas, sino que, por ejemplo, esto de la ciencia de datos es algo tan nuevo y no te puedes quedar con que, bueno, no sé, yo soy licenciada en sistema, es una carrera nueva, una ciencia nueva y está relacionada con lo informático y si me interesa y no me quiero achanchar, es conocimiento y hay que ponerse a estudiar. Y, o sea, no hay que, lamentablemente, no es una opción dejar de estudiar. Todo el tiempo tenemos que estar. Los informáticos lo padecemos mucho a esto de estudiar y estudiar y ayornarse y nuevas tecnologías y uff. Pero bueno, y voy a decir, ¿y algún día va a terminar? No creo que termine. Porque por más que te jubiles, ya va a estar en tu naturaleza. O sea, vos no vas a ser, si sos así, de esta rama, de esta área, no es lo mismo que un abogado, digamos. Bueno, debe haber abogados que sí lo siguen haciendo, pero digo, no, que se me hace que no vamos a ser unos jubilados de 60 años, 65 años y decir, ay, no sé cómo se prende este coso. O sea, vamos ahí, vamos a mirar, vamos a googlear, vamos a buscar en YouTube, vamos lo que haya en esa época, vamos
a leernos el manual, vamos a toquetear, vamos a apagar, prender, enchufar, desenchufar, porque ya va a estar en nuestra naturaleza la curiosidad por lo nuevo. No nos vamos a quedar como, por ejemplo, yo lo que noté es un cambio, hay una brecha, o sea, generacional, informática, lo que quieran, importante. O sea, mis hijas todas usan el Smart como que, o sea, no conocen. Ellas se van a la casa de sus abuelos y bueno, ahora tienen una tele más, pero antes tenían la cosa y no sabían usar. O sea, mis hijas no sabían usar porque era tan tradicional que con botones que no entendían. O sea, ellas buscaban el control remoto, ellas buscaban agarrar y poner en la pantalla el YouTube. ¿No? O sea, también hace al contexto social en que uno vive o las tecnologías que uno cuenta en su casa. ¿Viste? Pero son chiquitas, o sea, 7 8 años y buscaban esa tecnología. Es que ya Eh, se acostumbraron a lo que tienen en su entorno. claro, y una cosa de loco. Y vos la tenés, la abuela de ellos, digamos que y la señora, no sé, un poco más no le pega al LED para que funcione, ¿viste? Como era el de tubo, ¿viste? Que había que cachetearlo cuando no andaba. Sí. Pero no, se le quiso poner internet en la casa, es un desastre, no saben conectarse a un wifi. Mis No, hijas, yo espero cuando, o sea, cuando llegue a esa edad, poder adaptarme a lo que en ese momento sea la tecnología. yo creo que constantemente va a estar en nuestra naturaleza cuando sí, es eso, o sea, siempre vamos a estar curiosos, siempre vamos a agarrar lo nuevo y no nos va a parecer, no vamos a sufrir esto, digamos, acá hubo un cambio muy grande, ¿viste? Entre esa gente que hoy tiene Y 70 años. no sé qué tecnología va a haber en Y 50 no, años. no sé. Pero también, si por ahí nos queremos asustar un poquito, ¿viste? Porque ahí nos aparecen unos robots medio raros. Y fíjense, esta carrera está basada en lo que es la inteligencia artificial. Los robots están basados en inteligencia artificial. Y no se olviden nunca que atrás de eso es un programa. Son modelos, son eh, todo. O sea, el robot pudo haber sido un algoritmo generado por un desarrollador y a la vez sobre ese algoritmo se aplicaron modelos de aprendizaje automático y el tipo aprendió a hacer la cosa de la casa, no sé, o a aspirar o a clasificar la basura que aspira. O sea, que nunca tengamos miedo, o sea, no tenemos que tener miedo, o sea, no es esto, no es, yo creo, no tenemos que caer en la locura de Terminator, o sea, son máquinas y atrás de esa máquina hubo personas y atrás de esa persona hubo gente como nosotros que, o sea, son esas, nosotros mismos pudimos haber creado eso. Entonces no hay que tenerle miedo al uso, a toquetearle, a usarle, a comprarse, a implementarlo, porque viste ¿Y que le es cambió uno, mucho la vida al obtener su título? no, bueno, y eso es lo que más bronca me da de toda mi historia, mi triste historia. Hoy es una historia, una anécdota. Pero era que yo siempre fui, o sea, yo nunca salí mal en una materia. Nunca. No sé lo que es la frustración de que te digan un examen final, volvé a la próxima mesa, no sé lo que es. En todo me iba de 10 todo al día. Y la frustración de que no tener un apoyo familiar, digamos, para poder terminar más rápidamente. Porque si yo creo que si terminaba antes, al ser más joven, capaz conseguía otro tipo de trabajo. No creo que me hubiese ido al país por el tema que ya tenía familia, carga familiar. No, pero No, eso es lo bueno de la informática, que puede trabajar, ahora aunque sea, puede trabajar remoto sí, sin irte del país. sí. Lo que sí, ahora cada vez te piden más lenguajes, tecnología y todo eso. Cada vez, sí, son cada vez más exigentes. Pero no, por eso me da bronca la paradoja de... me estoy quedando sin wifi. La paradoja de la vida, porque yo decía, ay, por Dios, a mí que no me encanta estudiar, no me costaba, no era un sacrificio para mí. Y bueno, y ahora, por ejemplo, yo quiero llorar. Estoy frustrada porque yo me quedé sola con mis hijas, el papá se fue a vivir al sur un poco porque no está más con nosotros, y otro poco porque acá no hacía nada, o sea, no trabajaba. Allá sí, ahora sí, es docente él y tiene un montón de horas. Bueno, pero él tiene, o sea, la vida es de él, digamos, él dispone de su vida, de horario y en cambio yo estoy con tres nenas
y no tengo vida. Pero aparte de no tener vida, porque todo hago, o sea, trabajo fuera y dentro de la casa, porque no tengo empleada, no tengo niñera, no tengo nada. Cocino, limpio, lavo, todo hago yo nomás, y afuera de la casa también. Y todavía a mí no recibo ayuda monetaria, así que es bastante sacrificante. Me frustra porque, por ejemplo, un poco por capacitación y otro poco porque necesito más puntaje. Quiero seguir estudiando y me inscribí en una diplomatura que es recontra sencilla, no es por nada, pero es bastante estúpida, digamos, o sea, encima aparte en base a cosas que yo sé que son eh, promoción, o sea, que el docente aprenda, o sea, básicamente te enseña a usar Moodle y los recursos de Moodle y a armar tu clase en esa plataforma. Es una estupidez, la verdad que no, si fuese otra mi vida, en un ratito te hago los prácticos. Bueno, me atraso, no puedo escuchar las clases, no hago los trabajos, presento siempre una semana después los trabajos, una frustración y quiero llorar porque me da una bronca porque una diplomatura tan sencilla, una diplomatura, imagínate si quiero hacer una maestría, un doctorado, pero ni hablar, o sea, cuando tengan 20 años mis hijas, porque ahora, imposible, es imposible. Fíjense por qué doy clases yo acá, no estoy en mi casa. Yo supongo que los otros profes dan clases desde su casa. Y no, porque en mi casa te vuelan la almohada por arriba de la cabeza, o sea, no. Porque aparte son intensas ellas, ¿viste? Y bueno, y eso que son mujeres, y es una. Entonces yo digo, qué paradoja, o sea, una persona que le gusta estudiar, que es más, siente un escape, un placer y hasta un cable a tierra en el estudio. No me cuesta, no me creo inteligente, pero no me cuesta y que me limite tanto la vida. Por eso el que puede estudiar, el que no tiene carga familiar, si tus padres tienen la voluntad de ayudarte, aprovechen todo lo que le puedan sacar del jugo, aprovechen. Porque es lindo tener familia, es lindo tener los hijos, pero desen su tiempo. Tómense primero, capacítense, estabilícense. Y a los que no quieren tener familia, hijos ni nada, y tienen un mínimo recurso de la posibilidad de estudiar, métanle porque no a todos nos pasa. ¿Viste? A mí, por ejemplo, no me pudieron mandar a estudiar, me vine, me banqué sola y encima para el colmo no sé si por falta de familia o qué, pero bueno, me terminé metiendo en formar una familia que no sé si era lo que quería, pero bueno, ya está. Pero ¿por qué? Porque por ahí es frustrante cuando que no podés hacer lo que querés, digamos. Yo me siento recontra frustrada, por ejemplo. Yo siento que soy un robot, o sea, crío hijos, y vos qué hacés por vos. Y a mí me gusta estudiar y no puedo. O sea, yo no quiero salir de joda, o sea, yo no quiero irme al boliche, ni siquiera me quiero ir a tomar mate con una amiga a la costanera. Yo quiero capaz hacer un curso, no puedo, no puedo hacer nada. Es horrible, me siento frustrada totalmente. Lo poquito que puedo hacer hago, pero no es lo que yo quiero. O sea, yo obviamente que yo a esta altura querría tener una maestría o cursando una. Y voy a decir, bueno, pues son caras, pero hay cosas baratas, hay cosas muy baratas. El año pasado había conseguido un doctorado en la Universidad de Córdoba que no te exigía porque algunos te exigen tener previamente una especialidad universitaria o una maestría. Este no te exigía nada y era creo que eran 8.000 pesos por mes. Nada, no pude hacer. Pero no, ni siquiera ni me inscribí porque sí sabía lo que era mi vida. Porque encima lo iba a empezar a cursar el año pasado y normalmente son 2 o 3 años de cursado. Y bueno, y así, hoy ya lo cerraron, no existe más. Y así es frustrante. Bueno, ahí es mi pequeña catarsis, o sea, pero valoren todas las oportunidades que le da la vida. Y también valoren, viste que contaba yo que trabajé de todo, hice todo tipo de trabajo. Por ahí voy a decir, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que vos estudiaste? Y bueno, yo necesitaba trabajar, plata. Aunque trabajen en una verdulería es experiencia. Ya sea trato con el cliente
con todo. Por ejemplo, cuando yo trabajé en ese colegio católico, a mí la experiencia que me llevó de ahí era de que, o sea, me aprendió a ser un poco más gente. Por ejemplo, no cuesta nada saludar con una sonrisa, eh, no sé, porque ahí era todo bendiciones y que Dios te acompañe y ahí no me lo llevan. Eh, es una experiencia distinta, demasiado amor ya había ahí. Bueno, pero bueno, mientras que estábamos ahí, todos nos disfrazábamos de eso y no está mal, digamos, llevarte un poquito de ese buen trato a otros lugares, porque caes bien mejor, digamos. Después, por ejemplo, a mí me pasó cuando trabajé en agua de corriente, tuve una mala experiencia y ahí el aprendizaje que me llevé es que hay cada loco que, bueno, no hay forma, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Contra eso no se puede. Por ejemplo, una de las cosas que me cuestionaron una vez, yo todavía no cobraba nada, estaba a prueba y habían decidido quedarse después de hora, o sea, después del trabajo, de la hora del trabajo, poner entre todos para empanadas y comer ahí. Yo tenía a mi hija que entraba a la 1:30 al jardín y tenía que ir volando a mi casa. Sí, 1:30. Y aparte todavía ni cobraba, o sea, no tenía ni para la empanada, ¿entendés? Y nadie me dijo tampoco yo pongo por vos ni nada. Bueno, se ofendieron, se enojaron, se fueron y hablaron con los superiores porque yo no me integraba. Qué ridículo. Nadie me preguntó a mí qué me pasaba o qué tenía. O sea, asumieron que yo tenía la misma vida que ellos o no sé. Entonces ahí puedo decir, no, contra los locos no se puede. O sea, hay cosas que te tenés que sacudir. Entonces, cada trabajo yo me llevé algo, me llevo algo, me aprendo algo, incluso de cada materia que doy con cada grupo de alumnos también. He tenido un grupo de alumnos súper compañeros, amigos, personas increíbles y he tenido grupos de alumnos ásperos, así, reservados, que nunca supe bien quiénes eran, que no se abrieron hacia mí. Y bueno, así que siempre es una experiencia y de todo se aprende y es alimento para tu otro trabajo y capaz que cuando tenés tu trabajo pleno o en el que te sentís cómodo, eh, todas esas experiencias las unís y llevas una buena vida laboral, o sea, equilibrada, porque ya esto ya lo sé, esto ya lo pasé, ajá, y la ves venir, ¿viste? Entonces, eso porque por ahí hay mucha gente que se frustra y dice, ay no, por favor, lo que tuve que hacer para... Y no, sí, lo tuve que hacer, pero para algo me sirvió, o sea, para algo, o sea, sí, es parte del hojas de mi libro, digamos, o sea, eso también ténganlo en cuenta. Igual que también otro consejo que también les doy es que antes, cuando yo era más chica, no lo hacía porque era rebelde, era tarada. Me iban y nos mandaban ponerle a la facultad una charla o algo y yo estaba y esperando que se vaya la hora y tomaba los 200 termos de mate esperando y no sabía ni de qué estuvieron hablando. Cuando empecé a hacer sí, tenía como 33 años, cuando empecé a hacer el profesorado en educación técnica, nos mandaban a muchos cursos, charlas, todos a propósito, por el docente así. Y empecé a escuchar cada cosa, todo obviamente que ahí era relacionado con la educación, pero... Y ahí me fui y llevaba y me anotaba cosas, tips que decían por ahí, en las charlas, en los cursos, y me sirvió porque entonces aprendí que cada vez, o sea, no tomarlo como una pérdida de tiempo al momento ese que por ahí nos obligan ya sea de tu trabajo o por la facultad o lo que sea, que nos obligan a cumplir ese horario del curso, de la charla, lo que sea, sino tomarlo como, a ver qué tienen esto para decir, a ver qué me entero de nuevo. Y eso también es un consejo que les doy de mi experiencia de vida. Yo antes era nada, y después empecé a abrir mi mente y decir, no, ya que vine voy a escuchar a ver qué dicen, a ver qué hay, qué puedo sacar de acá. Y me sirvió un montón y nuevamente es aprendizaje, pero lo que nunca hay que perder es eso, las ganas de aprender. Lo que sea, como le digo, a manejar la tele. No caigamos en la abuela de mis hijas de 70 años que te pide que le prenda la tele. No, o sea, tenemos que ser curiosos, no quedarnos. Todo es nuevo, porque lo de ayer ya es viejo.
Y nosotros nos metimos en una carrera que está constantemente en movimiento. Entonces, curioso, curioso, curioso. Y cuando se jubilen, si se jubilan un día Dios quiera, también no queden con que, ay, bueno, yo ya estoy vieja para eso. No, por favor, que estén nosotros. Ya, yo creo que la vamos a pasar mejor si nos vamos adaptando así a los cambios que nos presenta, porque vamos a vivir en una vorágine de tecnología increíble. Cada vez, constantemente, yo no puedo creer cada vez que me pongo, porque por ahí me tengo que poner a estudiar para ustedes, ¿viste? Muchas cosas, sobre todo esta materia me depara más tiempo. Y es qué locura, por Dios, que lo que no tiene fin. Es una cosa. Y el campo laboral, sí, lamentablemente por ahí no sé si acá en Corrientes está bien explotado, pero también tenemos trabajo remoto, así que. O bueno, irse. Pero es una locura, es todo lo que se viene, todo lo que hay. Y los que se dedican a hacernos el otro trabajo, que es la parte de las herramientas para que nosotros trabajemos. Qué loco que están también eso. La verdad que. Bueno, entonces, continuando un poquito, les habíamos quedado en. A ver, toda la pantalla. Ahí está. Acá está en otro cosito. Entonces, en cuanto a lo que era, habíamos dicho que esto, la parte estadística, todo eso se puede aplicar para hacer un análisis exploratorio de datos, que es fundamental hacer un análisis exploratorio de datos siempre cuando tenemos por primera vez los datos en nuestras manos, vamos a decirle así. En cuanto a visualización, tenemos todo este tipo de herramientas, los histogramas, todo eso. Bueno, como les decía, me detuve ahí en un detalle. Creo que lo que más conocen ahí es el de dispersión, que son los puntitos tiki tiki tiki, y el que justamente lo que dice ahí visualiza relaciones entre variables, entre pares de variables, y el de barra, que es el típico que nos hacen hacer siempre. Bueno, el diagrama de correlación, como le decía, me detuve ahí porque me pareció que podía llevarlos más allá, digamos, con lo que se puede aplicar a partir de, o sea, lo que hacemos, exploramos los datos y los visualizamos de esta manera y de ahí sacamos información y de ahí limpiamos y de ahí todo para después recién analizarlo y trabajar como queremos o llegar a lo que queremos. Recién lo que estamos haciendo es agarrando todo nuestro dato, todo sucio, digamos. Bueno, después otro tipo de, bueno, el análisis exploratorio que hace en cuanto a la identificación de patrones y tendencias, eso, el análisis exploratorio, eso, busca tendencias de datos, visualizar patrones, identificar relaciones entre las variables, todo para limpiarlos, acomodarlos. Aparte porque sobre esas tendencias y esos patrones ya se pueden aplicar ciertas cosas, ciertas herramientas, ciertos modelos también ya hechos. Bueno, también dentro del análisis exploratorio de datos podemos hacer la detección de valores atípicos. Eso sería identificar, o sea, qué datos están como que se están yendo para otro lado, como dice ahí, se desvían, digamos, de lo típico, y eso cómo afecta después a nuestro análisis, a la aplicación, a nuestros modelos, porque estos están, y ahí podemos detenernos también, incluso analizar por qué se van para el otro lado, o sea, por qué tienen esas características atípicas del resto, qué los hace que se vayan. Fíjense todo lo que podemos hacer con los datos, digamos. Y lo único que estamos haciendo es la primera parte, que es lo que es el análisis exploratorio de los datos. Bueno, o sea, estamos mirando, la primera vez estamos mirando todos nuestros datos. Bueno, también lo que es la parte de los null, digamos, a trabajar con lo que es los valores faltantes. No sé, recuerden característica que ya vimos. Recuerden cómo se manejaban los null en R, en Python. Recuerden, por ejemplo, otra cosa que podemos analizar, si nuestros datos
por ejemplo, estamos haciendo una lectura con Python, si tienen cero, si no tienen cero. Recuerden todo eso, porque si estamos con Python y tienen cero, vamos a trabajar de una manera. Si estamos con R y tienen cero, vamos a trabajar de otra. Todo eso yo los estoy trayendo desde herramientas, ¿no es cierto? La materia que para mí es la correlativa, pero no la pusieron así. Bueno, entonces, ¿todo para qué nos sirve? Para eso, para decidir, como dice ahí, que eliminamos, que está... si fueron eliminados por... O sea, si puedo decir qué pasó acá, es un bloque de datos eliminados. ¿Qué pasó? O sea, capaz fueron eliminados por error, datos faltantes, manejo de datos faltantes. Bueno, también se le pueden aplicar transformaciones a los datos justamente para prepararlos, para después analizarlos. Después, bueno, cuando hacemos en la parte de las estadísticas descriptivas, también surge dentro de la estadística descriptiva lo que se llaman las suposiciones, y lo que podemos hacer en base a estas suposiciones de las características de los datos, aplicar ciertas herramientas para prepararlo justamente para después analizarlo. Como dice ahí, buscar, por ahí se puede buscar normalizarlos o que sean más homogéneos, por ejemplo, si son muy variados. Todo eso es preparación, o sea, análisis exploratorio de datos. Bueno, y ahí comenta muy brevemente que lo vamos a ver en los dos archivos prácticos que yo les dejo, que en el caso de R tenemos dos funciones fundamentales que hacen a esto, a acompañarnos, a brindarnos información para nuestro análisis exploratorio, que es el summary y el stretch, no sé cómo se pronunciará. Dice que son herramientas útiles para la exploración y análisis inicial de datos, y que tiene propósitos y salidas diferentes. En el caso del summary dice que proporciona una descripción de estadística descriptiva, o sea, una descripción estadística de alto nivel. Y su objetivo justamente dice que es ofrecer un resumen rápido de los datos y categorizarlos. Bueno, la salida dice que son datos numéricos, como por ejemplo lo que nos presenta es la media, la mediana, los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, el mínimo, el máximo. Y también nos presenta datos categóricos, como por ejemplo, o sea, clasificarlos por factores o categorías. Eso también, esa herramienta también nos tira, como que acomoda nuestros datos y nos tira de esa manera la información para que nosotros los miremos, a ver qué pasó con nuestros datos. Y la otra herramienta de R, dice lo que hace es proporciona más bien una vista, una estructura interna de los datos. Y dice que el principal objetivo justamente es dar una descripción rápida, organizarlos, y que lo que hace es todos los tipos de variables incluye, digamos. Y bueno, ¿cómo los vamos a ver? Y como habíamos visto, o sea, podemos crear un data frame, mostrar tipos de columnas, usar otro tipo de objetos, matrices, de todas esas formas nos pueden arrojar estos datos aplicando el summary o el stretch, no sé cómo se pronuncia. Lo vamos a ver reflejado de esa manera. Lo van a ver, o sea, esto capaz están por ahí, verbalmente no lo visualizan, pero en el ejemplo está bien clarito, que es la idea de que ustedes lo ejecuten, lo miren, lo analicen y ven qué reconocen de acuerdo a los conocimientos previos que tienen, y lo conversamos en la clase presencial, y también ya les voy a llevar algo para que hagan, o sea, bueno, este era un ejemplo, bueno, ahora vamos a ver que reconozcan, por ejemplo, bueno, acá estoy leyendo el dato, y así. Bueno,
Ahí comenta que ambas funciones en R son complementarias y útiles justamente para la comprensión de los datos y su análisis. Y también comenta que en Python también podemos hacer este análisis exploratorio de los datos utilizando las bibliotecas más populares, que son las que usamos el año pasado. Pandas, Matplotlib. Esta la habíamos nombrado, la Sailborn, la habíamos nombrado, no hicimos ejercicios sobre ella, pero recuerden, cuando nosotros configuramos nuestro Jupyter Lab, lo que hacemos es llamamos, o si configuramos un entorno, recuerden, cuando configuramos un entorno, lo que hacemos es llamamos a las librerías con las que vamos a trabajar, que queremos trabajar, que vamos a utilizar. Bueno, volviendo acá a Python, que acá no está mencionada, NumPy, recuerden que NumPy se basaba en todo lo que eran las funciones de estadística y era fundamental para esa parte de explorar los datos de manera estadística, porque tenía muchas funcionalidades NumPy en cuanto a lo estadístico. Y bueno, y ahí termina la teoría esa que, no sé qué dice acá, que acompañaba la clase. Lo que yo quiero mostrarles, yo no sé dónde está. A ver, quiero ver. Le voy a dejar ahí, ahora le comparto de vuelta. Quiero ver si lo descargué acá, sí. Bueno. Bueno, esto va a llevar un tiempito porque recuerden que yo les voy a dejar los archivitos que yo tengo instalado en mi Anaconda, abro mi Anaconda y tarda un rato. Pero les quiero mostrar por ahí, si hace mucho no están trabajando con esto, si en otras materias no trabajaron aún, entonces vamos a refrescar un poquito cómo trabajábamos el año pasado, para que puedan ejecutar en su casa y ver en su compu lo que les dejo ahí y lo miren, lo analicen, lo estudien, a ver qué me comentan. ¿Qué programa es ese, profe? El Anaconda, el Anaconda Navigator que usábamos el año pasado para trabajar con Python, Bueno. que espero que no los hayan desinstalado, que era con el que hacíamos los prácticos. Sí, tengo. Ay, que tarda, siempre tardó tanto esto. Pero así nomás el bicho este. Recuerden que cuando ejecutamos nuestro Jupyter Lab o el Netbook, el que más le guste trabajar, porque hay infinita más, bueno, desastre nomás dicen en nuestra compartición, Dios. Recuerden de que, aparte que tarda así, también cuando ejecutamos nos abren un localhost, o sea, como si fuese una nueva ventana en un navegador. Recuerden eso también. Estamos, Python es esto. Recuerden cómo identificamos los archivos de Python y de R por la extensión que tiene cada uno. Nos miramos punto qué es y ahí van a... Bueno, yo voy a ejecutar mi Jupyter Lab. Me va a abrir seguramente en un navegador, no sé en cuál, porque hace lo que quiere. Por ahí en el Edge y por ahí me ejecuta acá en el Chrome. Ahora no me ejecuta en ningún lado, pero bueno. Está ahí pensando todavía. Les estoy mostrando para refrescar cómo leíamos el archivito. Yo les voy a dejar ya el ejemplito este. Y yo lo que necesito es que ustedes lo miren, lo analicen, lo vean qué hace, qué está haciendo, a ver qué podemos sacar de ahí. Un poco también para refrescar lo que era nuestro trabajo del año pasado, ¿no es cierto?
que en base a eso continuamos, porque si no sabemos leer un archivo o abrir un archivo guardado en nuestra computadora, estamos jodidos. Bueno, recuerden que en mi caso yo tenía que tener todo en descargas, acá en descarga, porque si no, no me leía las prácticas estas que teníamos, los notebooks que teníamos para hacer las prácticas de Python. Y acá lo que tengo que hacer es buscar el nombre de mi archivo, que en este caso supongo que debe estar por un alfabético. Se llama prácticas de minería de datos y miren, fíjense que la extensión esta bueno, esa es la extensión de Python, o sea, este es un archivo de Python, un notebook de Python. Y yo le doy a abrir y me debería abrir acá, o sea, no me abre nada porque ya está abierto, pero le doy doble clic y ya me va a abrir o al lado o abajo. Recuerden que teníamos varias como divididas las pantallas. Bueno, y fíjense, o sea, rápidamente, después les dejo a ustedes. Fíjense que acá está nombrando, llamando a librerías. Acá está leyendo datos de una URL. O sea, bueno, ustedes fíjense qué más reconocen ahí. Y acá abajo lo que hizo es aplicarle aplicarle o sea, lee y lo que hace es aplicarle las herramientas estas y me tira los datos de alguna manera. Estos datos tienen ciertas características que también podemos analizarlos. O sea, esto es lo que yo quiero que vean, qué es lo que está, a ver si pueden reconocer qué más o menos que está haciendo, qué me muestra. Si me está mostrando algún tipo de información, como por ejemplo una esperanza, eso. Bueno, acá está leyendo otra URL. Acá me está tirando de otra forma los datos bien numéricos. Bueno, y eso quiero que miren. Esto es un ejemplo de un análisis exploratorio realizado en Python, que lo vamos a ver bien qué hace cada cosa, o sea, qué está haciendo, lo vamos a ver bastante en la clase presencial, o sea, juntos. Pero ahora yo quiero que por lo menos se sienten a ver qué pueden observar ustedes o qué se recuerdan, qué reconocen. Entonces refrescamos un poco de lo que es nuestro trabajo con Python. Bueno, cierro esto y abro. Recuerden que nosotros teníamos que tener instalado R y RStudio. Bueno, ¿qué hacemos siempre? Trabajamos sobre RStudio, porque RStudio es como nuestro shell, digamos, con el que trabajamos. R era como la base, o sea, la parte cruda, la parte dura. Y la interacción con el usuario, recuerden que era RStudio, o sea, el que tiene los firuletes y todo lo que nos gusta, RStudio. Entonces siempre ejecutamos RStudio. Tenemos que tener instalados los dos. Eso es todo repaso del año pasado. Este abre más rápido. Voy a cerrar. Chao. Bueno, ahí me abre infinitamente R. Nuestro video va a ser recómico, ¿no es cierto? Por suerte nadie los mira. Nadie va a entender si mira algo. Bueno. Y acá es más simple, más... Espera. Bueno, esto es leer un archivo en R. Ay, hace lo que quiera, dale. Es más simple porque es abrir archivo. Recuerden que siempre trabaja todo y en mi caso está en descarga. Ay, recordamos. Y busco ejemplo de clase de minería en este caso.
bueno, y punto R, ¿no es cierto? Este es más fácil la extensión. Y ahí me abre y me trae el código es mucho más cortito. Y lo que yo quiero que miren y analicen, fíjense, les tiro ya un datito. Que acá fíjense que tenemos las dos, yo les había dicho que teníamos dos herramientas que se las presenté en la clase. Bueno, acá las está aplicando. Bueno, y bueno, recuerden que hay que darle room para ver qué nos da, qué nos tira. Bueno, ay, mira, tira un error ahí, che, de ggplot. Ggplot, recuerden que se acuerdan que era una librería también que usábamos para mapas. Bueno, todo eso, todo lo que puedan, lo que les salga a ustedes, yo quiero que nos sirva como de repaso. Ay, yo vi acá que hace yo vi que entiendo que está haciendo esto, o sea, es como de alguna manera, si bien nosotros no somos desarrolladores, pero como repasar cómo era el tema este de los códigos, o sea, leer el código porque sí tenemos que entender qué está haciendo, porque nuestro trabajo va a ser o sea, nosotros no vamos a ponernos a programar el summary. El summary está hecho, nosotros aplicamos el summary, pero ¿qué es lo que me tira el summary? Sí, necesito saber, porque eso va a ser nuestro análisis. ¿Y para qué usarlo también? No guarden nada. Bueno, entonces eso era. A ver, voy a decir. Dejar de compartir. Ahí está. Entonces, eso era la presentación de la clase. Hoy no quiero marearlos, no quiero enloquecerlos, por eso si quieren rever la clase, les dejo esas prácticas, por eso no les puse las prácticas ahora para no enloquecerlos. Vamos a hacer juntos, vamos a mirarlos juntos. Lo único que quiero es que recuerden cómo abrir los archivos y los miren, qué tienen, qué pueden ver, en base a lo que ya conocemos del año pasado. Y en la clase que viene, que decimos que por suerte nos vemos presencial, nos sentamos con nuestras compus, encima que somos poquitos, trabajamos más cómodos y analizamos, leemos los archivos, miramos, y si nos da el tiempo, ojalá que sí, hacemos una practiquita juntos. Entonces, esa es la idea. Pero ahora es esto, es presentarle que existe esto y que es fundamental. Paso 1 para empezar a trabajar con datos, análisis exploratorio de los datos. O sea, nosotros ya se supone que toda esa parte de lo que vimos en herramientas, lectura de variables, todo eso eran herramientas que nos tenemos incorporadas, y ahora nosotros lo que hacemos, empezamos a trabajar sobre los archivos, aplicando todo eso otro. Por eso nosotros ya no vamos a ver cómo hacer un data frame. O sea, ustedes ya saben hacer un data frame. Esa es la idea. Repasemos. Bueno, Profe, ¿y sí. usted es un script que usted pasa por el grupo, por el aula? Claro, sí, ahí les pongo ahí. Sí. No, Sí. yo le quería pedir si no me podía Ah, pasar por el grupo de no, WhatsApp, sí, por favor, porque también. justo estoy Sí, le voy a poner para tener la clase. en un comprimido para que no se... Sí, tenés razón. Bueno, gracias, profe. Sí. Ah, cierto que no te habilitaron, que... Bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, si no tienen preguntas, si se entendió, espero no haberles mareado con todo esto. Y bueno, espero que se entusiasmen con esto y podamos trabajar bien.